Ahora oigan esto, en el capítulo 13 dice que esa bestia, cuando comienza a hablar, cuando está recién fundada, ¿cómo habla? Porque San Juan vio que la bestia hablaba. Y dice que cuando la bestia que estaba surgiendo de la tierra comenzó a hablar, ¿cómo fue el sonido de la voz de esa bestia? Dice que era como de un cordero, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, suave, trayendo paz y esperanza a todas las naciones. Señores, pero también vio el apóstol. Después que habló, primero hablaba como cordero. ¿Y cómo terminó hablando? Como una bestia, ¿verdad? Como un dragón. Ahora miren ustedes, yo en estos días que estaba entonces con mi insomnio, logré sacar entonces algunas declaraciones de algunos de los próceres de la independencia. Por ejemplo, conseguí una declaración de James Madison y dice este prócer de la independencia de los Estados Unidos. Oigan lo que dice. La economía de nuestro país y su espiritualidad crece cada día gracias a la separación entre la iglesia y el Estado. ¿Quién está hablando? Uno de los fundadores o los promotores o los que firmó la independencia de los Estados Unidos. Tomemos también otro personaje, Thomas Jefferson. Decía lo siguiente: todos los seres humanos hemos sido creados iguales y nadie tiene que imponernos lo que tenemos que hacer o creer. Bendito sea el Señor. Benjamin Franklin decía lo siguiente: imita a Jesús en lo que respecta a la religión, pero en la política imita más bien a Sócrates. Pero no unas una cosa con la otra. Religión e iglesia tienen que estar siempre separados. George Washington: la razón y la experiencia nos enseña que no debemos esperar gran progreso excluyendo los principios religiosos. Nada se adelanta cuando se une la religión con el Estado. Y los redactores generales en su proclama dijeron lo siguiente: el rol del Estado será proteger la religión, no promoverla. Oigan esto, hermano, ¿cuál es la función según la Constitución de los Estados Unidos? Proteger la religión, pero no promoverla. En forma especial, el Estado deberá proteger la libertad de religión para enseñar, para persuadir y evangelizar. Pero de ninguna manera debería el Estado norteamericano involucrarse en actos de adoración pública o financiar actividades religiosas. Esto es lo que significa separación, iglesia y el Estado. Señores, a grosso modo, este era el pensamiento que existía, este era lo que había en el ambiente. ¿Y saben ustedes por cuántos años? ¿Por cuántos años creen ustedes que ellos mantuvieron ese concepto de separación entre iglesia y Estado? ¿Por cuántos años? Señores, el siglo XVI, que es cuando llegan los puritanos, el siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Cuántos años, hermano? 400 años los Estados Unidos estuvo manteniendo la separación entre iglesia y Estado. Por 400 años decían, no debemos unir iglesia y Estado. Señores, pero según la Biblia, todo este panorama iba a cambiar, pero drásticamente. ¿Y en qué momento? Según la Biblia esto iba a cambiar, pero ¿en qué momento? En el tiempo del fin. El Señor había dicho, en el tiempo del fin, las cosas van a ser totalmente diferentes. Señores, los Estados Unidos, que es la bestia que surge de la tierra, comenzaría hablando como un cordero, pero después de aliarse con la bestia que surge del mar, la Roma pontificia, ya no hablaría más como cordero, sino como un dragón. Los Estados Unidos le impondría al mundo una severa ley dominical y sería tan severa que para que se cumpla tendrá que abandonar sus conceptos de separación, iglesia y Estado. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Están viendo la gravedad de lo que va a suceder o lo que ya está sucediendo? Ahora, será ese momento cuando mediante un decreto de muerte el mundo es obligado a recibir el domingo como la marca de la bestia o el sábado como el sello de Dios. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Ok. Ahora, ese cambio, señores, repito, ¿cuándo debería ocurrir? Dijo el Señor, en el tiempo del fin, ¿verdad? En el tiempo del fin las cosas van a cambiar. Ahora yo pregunto, hermano, si estamos nosotros en el tiempo del fin, nosotros en todas partes decimos, estamos llegando al tiempo del fin. Entonces yo digo, si ya estamos viviendo el tiempo del fin, entonces ya el cambio en los Estados Unidos deberíamos verlo en esta época. ¿No les parece? Porque si este es el tiempo del fin y el cambio va a ser en el tiempo del fin, entonces tenemos que estar viendo ese cambio ahora mismo. Mis amados, en la actualidad,
los líderes religiosos, los grandes líderes religiosos. No estoy hablando de los predicadores como Jimmy Swaggart, no estoy hablando de Benny Hinn, nada de eso. No estoy hablando de los líderes espirituales, que son, por ejemplo, ya lo voy a mencionar algunos, pero los líderes espirituales en los Estados Unidos, en el momento actual, ya no tienen el mismo concepto que tenían los fundadores, un concepto totalmente diferente. En otras palabras, ya han comenzado a rugir como el dragón. Ya la bestia, hermano, está comenzando a hablar como el dragón. Y se lo voy a demostrar de la siguiente manera. ¿Qué están diciendo en los actuales momentos los líderes religiosos en los Estados Unidos? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están solicitando los grandes líderes religiosos? Hermano, es preocupante lo que están pidiendo los líderes religiosos. Porque cuando usted evalúa lo que los líderes religiosos en estos momentos están pidiendo en los Estados Unidos, es exactamente lo mismo que estaba sucediendo en la Roma, cuando los emperadores le estaban dando ahora una oportunidad de salir de las catacumbas a los modernos cristianos de aquel entonces. Cuando esa gente, hermano, que no era nada, que no eran nadie en ninguna parte, Constantino los saca de las catacumbas y los pone a gobernar. Hermano, parece que el ego se les subió a la cabeza y ya se olvidaron de cristianismo. Ahora lo que querían era mandar. Señores, exactamente lo mismo estamos viviendo en los actuales momentos en los Estados Unidos. Vean, por ejemplo, lo siguiente, William Ransky. Y cuando hablo de William Ransky, estoy hablando de alguien, hermano, que ocupa un gran liderazgo religioso en los Estados Unidos. Es más, cuando dijo lo que le voy a leer ahora, lo dijo siendo un juez auxiliar nada más y nada menos que en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Miren lo que dice este gran líder religioso. El muro de separación entre la iglesia y el Estado es una metáfora cuyo fundamento histórico es completamente falso. En otras palabras, dice este líder religioso protestante, no crean ese cuento de libertad religiosa, eso es mentira. No hay libertad religiosa. Ahora, oigan otro personaje que a veces, hermano, nos da mucho que pensar por la posición que tiene, Pat Robertson. ¿Quién no ha oído a Pat Robertson, verdad? Hasta dijo que había que matar a Fidel Castro, había que matar al amigo Chávez, ¿no? Es un hombre, hermano, que ha ofendido abiertamente a todo el mundo. Y es un líder, hermano, que no solamente arrastra 50 personas, es un líder que representa nada más y nada menos que la coalición cristiana de los Estados Unidos. Un organismo, hermano, que agrupa más de 4 millones de protestantes en los Estados Unidos. No es cualquier persona. Y ese líder, Pat Robertson, acompañó inclusive a Juan Pablo II nada más que a la misa que se celebró en el Parque Central. Y se abrazó con el Papa. Y cuando se despidieron, ¿saben ustedes qué le dijo Pat Robertson, el líder protestante? Voy a trabajar incesantemente para lograr una unión entre católicos y protestantes. Increíble, ¿no es cierto? El líder religioso. Pero mire, hermano, en una parte lo que dice, el plan de Dios para su pueblo es que asumamos el dominio. ¿Está hablando quién? Pat Robertson, el gran líder, hermano, de la coalición cristiana protestante. El plan de Dios para su pueblo es que asumamos el dominio. Y el dominio es señorío, el dominio es poder. Debemos ejercer el dominio sobre todo. Queremos la libertad en este país y deseamos el poder ahora mismo. Tremendo, ¿no es cierto? Ahora, esto es diferente a lo que decía Thomas Jefferson. Esto es muy diferente, hermano, a lo que decían los fundadores. Los fundadores decían otra cosa. Los fundadores hablaban como el Cordero, pero ya los líderes no están hablando como el Cordero.